Océanos. El medio marino. Aguas de la Tierra. La Tierra es el planeta del agua. Es tan abundante en la superficie de la Tierra que pocos de nosotros comprendemos qué escasa resulta el agua en el sistema solar y en el universo. El hombre ha tenido desde hace tiempo un romance con el agua. Su cuerpo está en gran medida compuesto de agua. El hombre viaja sobre la superficie y debajo del agua. En su forma congelada los hombres esquían y patinan sobre agua. ¿Qué es lo que hace tan poco común a esta sustancia? Porque de hecho es muy poco común esta extraña sustancia que existe en forma líquida a temperatura ambiente. Una de sus propiedades es que es un solvente universal. Disuelve más sustancias que cualquier líquido conocido por el hombre y principalmente sales orgánicas. Tiene asombrosas propiedades termales. Absorbe enormes cantidades de calor sin cambiar su temperatura. Por esta razón, el agua tiene una influencia moderadora en los climas costeros. El agua es una de las pocas sustancias conocidas por el hombre que es más densa en forma líquida que en forma sólida. El hielo flota en el agua, lo que es conveniente para nosotros. Los lagos se congelan de arriba a abajo, como lo hace el océano, y por eso los animales acuáticos y marinos pueden sobrevivir incluso en los climas más rigurosos. Toda la vida se originó en los océanos. Y durante la mayor parte de la historia del mundo, la vida quedó confinada a esos mares antiguos. Hoy en día, como vertebrados terrestres, llevamos nuestra herencia de agua marina dentro de nuestros fluidos corporales salinos. Incluso nuestra percepción visual del mundo se basa en lo que vemos a través de un fluido salino, el humor acuoso, que llena en parte nuestros ojos. La propiedad más importante de esta sustancia singular es la capacidad del agua de actuar como un agente de disolución y de mantener grandes cantidades de material en solución. El agua provee un caldo nutritivo de todos los compuestos orgánicos e inorgánicos disueltos que requieren todas las criaturas del mar. Incluso el oxígeno necesitado por los animales y el dióxido de carbono necesario para el crecimiento de las plantas se disuelve en agua marina. El agua en sí misma es un compuesto hecho con dos gases, el oxígeno y el hidrógeno, expresado generalmente con la fórmula familiar H2O. Dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Este átomo de oxígeno está íntimamente unido a los átomos de hidrógeno, y los animales son incapaces de quebrar la molécula de agua y usar el oxígeno necesario. En lugar de ello, todos los seres vivos del mar deben depender del oxígeno libre disuelto en el agua para su respiración. El agua es una sustancia muy notable y poco común. No sigue en realidad las reglas. Si uno llegara del espacio exterior y no hubiese tenido agua en su planeta de origen, e intentase describir el agua a partir del conocimiento de otros elementos de su planeta, el agua no seguiría esas reglas. El agua tal como la conocemos es distinta al agua que uno podría predecir. Esta tiene una densidad notablemente alta para ser un líquido. Tiene un gran poder de disolución. Prácticamente todo puede disolverse en agua. Aunque algunas cosas lo hacen en cantidades muy pequeñas. Tiene una gran transparencia óptica. Se puede ver a través del agua en gran medida. Esto también es cierto hablando del agua de mar. El agua tiene una viscosidad muy baja. La propiedad de baja viscosidad y alta densidad significa que el agua es extraordinariamente buena para viajes en navíos. El agua también tiene un punto de ebullición muy alto y un punto de congelamiento muy bajo, lo que significa que el agua es líquida en este planeta, lo que en sí ya es bastante notable. Uno predeciría que el agua debería ser un gas en temperaturas ambientes normales sobre este planeta. El agua es de interés para una gama muy amplia de científicos porque tiene una gama muy amplia de propiedades poco usuales. Los oceanógrafos físicos se interesan en el agua porque cubre el planeta más que cualquier otra sustancia.
El planeta está cubierto de agua en un 70,8%. Y con tan gran parte del planeta cubierta de agua, es simplemente en gran medida interesante científicamente y necesario aprender más de ella desde un punto de vista físico y químico. Es de interés para un biólogo porque un enorme número de los organismos viven allí. En términos de la biomasa total, probablemente viven en el agua más organismos que en el entorno terrestre. Les interesa a otros científicos y así hasta los no científicos. Es de interés para los cosmólogos porque nos puede decir algo sobre la evolución no solo de la vida en este planeta, sino de sistemas de vida dentro del sistema solar. El agua tiene otras propiedades que son de interés particular para el oceanógrafo. Por ejemplo, el agua exhibe una gran cohesión. Tiene una fuerte tendencia a mantenerse unida, a diferencia de los gases que se dispersan rápidamente. Esta cualidad adhesiva provoca que se adhiera también a otras sustancias. Esto da como resultado una gran tensión de superficie. El agua se comporta como si tuviera una piel. Una aguja o una hoja de afeitar flotarán sobre esta piel. El agua también transmite el sonido más eficientemente que el aire. Esto permite que las grandes ballenas se canten unas a otras a través de vastas distancias en el mar. El agua es casi imposible de comprimir y no puede ser reducida a un volumen menor. Las presiones en el fondo del mar en las trincheras más profundas son enormes, hasta llegar a 15.000 libras por pulgada cuadrada. Pero el agua sigue en estado líquido y las formas de vida en este hábitat pueden seguir sus vidas sin ser afectadas. La densidad del agua, definida como la masa por unidad de volumen, es de importancia crítica para los científicos marinos. La densidad está influida por la presión, la temperatura y, en el caso del agua de mar, la salinidad. El agua se expande y se vuelve menos densa a medida que se calienta, de modo similar a la mayoría de los líquidos. A medida que se produce el enfriamiento, se vuelve más densa, a la vez que las moléculas de agua se unen muy íntimamente entre sí. El agua pura alcanza su densidad máxima a los 4 grados centígrados, mientras está todavía en su forma líquida. Pero si continúa el enfriamiento, se produce una sorprendente disminución en densidad hasta que a los 0 grados se solidifica en hielo a una densidad menor que la del agua líquida y puede flotar sobre su propia forma líquida. El agua es poco común. Debería ser un gas a temperaturas ambientes sobre el planeta, pero por supuesto es líquida. El agua es inusual y existe en grandes cantidades en nuestro planeta en sus 3 fases, sólida, líquida o gaseosa. La mayor parte de las sustancias no son así. Comúnmente aparecen en una sola forma, pero tenemos grandes cantidades de agua gaseosa, agua líquida y agua sólida, es decir, hielo. La Tierra es el planeta que tiene una gama de temperaturas adecuada, de modo que puede dar cabida al agua en sus 3 fases: gas en la atmósfera, agua en el océano y sólida, esto es hielo, en los casquetes polares. Cuando la Tierra se formó inicialmente, las aguas que ahora vemos estaban retenidas por las rocas, que son la fase sólida que construyeron nuestro planeta. A medida que la Tierra se enfrió y más tarde volvió a calentarse, las aguas retenidas fueron liberadas para difundirse hacia arriba, hacia la superficie de la Tierra. Y como consecuencia de temperaturas adecuadas, formaron nuestros océanos y casquetes de hielo polar. La razón por la que la Tierra mantiene su agua en forma líquida se relaciona con el hecho de que tenemos las temperaturas apropiadas. El agua es un líquido entre los 0 y 100 grados centígrados. La Tierra es prácticamente el único planeta que tiene tales temperaturas en su superficie continuamente. Hay una importante diferencia, sin embargo, entre las propiedades del agua pura y el agua que llena las cavidades oceánicas y forma los mares del mundo. Esa diferencia son las sales disueltas y las demás sustancias presentes en el agua. La cantidad total de sales disueltas en los océanos es de 35 por 1000. Así, en cada millar de libras de agua de mar, hay alrededor de 35 libras de sales y otras sustancias inorgánicas.
Estas sustancias, en su mayor parte sodio y cloro, han sido introducidas en el agua de mar a través de las edades por procesos químicos, físicos y biológicos. Estos elementos agregados también causan que el agua de mar se comporte de modo diferente que el agua pura. El agua dulce se congela a 0 grados centígrados, pero la temperatura del agua de mar debe ser descendida a menos de 2 grados centígrados bajo cero antes de que empiece a congelarse. Y las temperaturas de la Tierra nunca pueden ser suficientemente frías para que los océanos se congelen al punto de volverse sólidos. Incluso los mares helados de los polos no son total e íntegramente hielo. Las sustancias presentes en el agua evitan que esto ocurra. En gran medida, los materiales que forman más del 99% de los sólidos disueltos en agua de mar son sales inorgánicas, simples sales inorgánicas. Hay 11 iones principales que comprenden las así llamadas sales que se disuelven en agua de mar. Van desde el clorhidrato, que es la más abundante, hasta el sodio, el calcio, magnesio, bicarbonatos, sulfatos, etc. Estos iones, por supuesto, están disueltos en agua de mar y no están presentes por sí mismos en elementos de estado sólido, ni siquiera disueltos en estados sólidos. Están presentes solamente como iones y en forma de cargas dentro de los medios disueltos. Hay otras cosas que se pueden encontrar en términos de sales disueltas. Por supuesto, están presentes en cantidades extraordinariamente pequeñas. Son tanto inorgánicas como orgánicas por su naturaleza. En cuanto a las inorgánicas, son los microconstituyentes o micronutrientes. Están presentes en cantidades muy pequeñas. Son elementos tales como el ion de nitrato o el ion de fosfato y el ion de silicato. Todos ellos son necesarios para los procesos vitales que conocemos. Si se toma, por ejemplo, un diátomo, necesito extraer silicatos del agua para su caparazón silícea. Hay también una gran cantidad de compuestos orgánicos presentes en concentraciones extremadamente pequeñas. No son solamente los productos de metabolismo, tales como algunas vitaminas, las de la serie B, que pueden ser encontradas. También hay compuestos como la clorofila, que se disuelven en agua de mar a partir de la degradación de los procesos y organismos biológicos. Los químicos marinos y quizá los oceanógrafos suelen clasificar los elementos encontrados en el agua de mar en dos grupos. Los elementos que siguen la salinidad de las aguas de mar, que se llaman conservadores, son generalmente los elementos no reactivos. Los elementos que no son eliminados mediante procesos químicos o biológicos. Estos elementos incluyen no solo los clorhidratos de sodio, sino los sulfatos, boratos y muchos otros. Un segundo grupo de elementos están activamente implicados en los procesos químicos y biológicos del mar. Entran en él o se los saca por procesos químicos. Son los elementos no conservadores. Por ejemplo, el fosfato, el silicato y el nitrato de especie nutriente son asumidos por la biomasa de fotosíntesis del mar, independientemente de la salinidad de las aguas. A menudo son devueltos a las aguas profundas como consecuencia de la combustión, la respiración de estas entidades biológicas con las bacterias como mediadoras. Así, uno percibe en los elementos oceánicos cambiantes una función que va de cavidad oceánica a cavidad oceánica o una función de profundidad que va de la superficie a la alta mar. Tenemos áreas productivas y áreas no productivas. La superficie del océano es muy productiva. Las plantas forman allí la base de la cadena nutritiva, concentrando elementos de las aguas adyacentes. En áreas tales, los elementos no conservadores generalmente tienen baja concentración, sean nutrientes o sean metales biológicamente activos. Por otra parte, en aguas profundas, donde se produce la respiración y combustión de estas fases orgánicas, tenemos una remineralización de estos nutrientes en los metales que entran en las aguas abisales. Y aquí las concentraciones pueden llegar a niveles más altos. Los elementos conservadores generalmente se relacionan con la salinidad determinada por procesos físicos de evaporación y precipitación. Los elementos no conservadores se relacionan con la actividad biológica y los procesos de precipitación inorgánica.
Para determinar exactamente qué elementos están presentes en el agua de mar y para probar el agua de acuerdo con otras variables, los oceanógrafos han desarrollado una cantidad de ingeniosos instrumentos. Uno de los más simples, pero quizás el más importante, sea la botella de Nansen. Con una botella de Nansen, el investigador puede tomar muestras de agua marina a cualquier profundidad y a la vez registrar la temperatura del agua a esa profundidad. La botella está unida a un cable y se la desciende hasta la profundidad deseada en su posición de abierta. Una vez que se llega a ese nivel, se deja caer un mensajero, que es simplemente un peso de metal unido al cable. Golpea la parte superior del instrumento y libera esa porción de la botella. La botella se da vuelta al quedar unida solamente por el eslabón inferior y se llena de agua. Entonces todo el cable es llevado nuevamente a la superficie. Ahora tenemos una muestra de agua. Está tomada a unas 5 brazas de profundidad. La llevamos al laboratorio y medimos su salinidad, pH o alcalinidad y oxígeno disuelto, lo que quiera saber el investigador. Las propiedades físicas del agua se miden de muy diferentes maneras. Hay una cantidad de procesos que han sido importantes históricamente. El más importante que miden los oceanógrafos ha sido la temperatura. Y la temperatura siempre se ha medido con termómetros. En gran medida se sigue midiendo con termómetros. Pero también puede ser medida con un aparato llamado termóstato. La temperatura es probablemente el parámetro singular más importante que un oceanógrafo puede medir en el mar. El contenido de sal del mar es extremadamente importante para medir, porque todo eso, junto con la presión, determina la densidad de la parcela de agua, y es así como se determina cómo se mueven las aguas profundas. La salinidad ha sido medida históricamente midiendo la concentración de clorhidrato, que a veces se llama la clorinidad, y relacionándola simplemente con una constante para calcular matemáticamente el contenido real de sal. Esto se hace todavía, pero desde un punto de vista moderno, hay piezas de equipo que se llaman salinómetros que trabajan de modos distintos y pueden medir en realidad el contenido salino directamente a causa de una corriente inducida que se hace circular a través del agua de mar. Hay conductómetros e inductómetros y salinómetros. Las propiedades químicas y físicas se miden de otros modos. Por ejemplo, el oxígeno disuelto se mide simplemente tomando una muestra de agua y midiendo químicamente la concentración de oxígeno, como uno puede hacerlo con una concentración de dióxido de carbono, o se puede directamente usar una sonda. Las sondas, desde un punto de vista moderno, son mucho más comunes, causan menos problemas. Uno puede simplemente sumergir una sonda en agua de mar o bajarla hasta donde se quiere y medir la concentración de oxígeno o dióxido de carbono. La salinidad es una propiedad química bien conocida del agua de mar. El mar es una solución salina bien mezclada y varía de 34 a 37 partes por millar. Los oceanógrafos están interesados en la salinidad y la medimos por medio de este salinómetro de inducción. El principio es relativamente simple. El agua destilada es muy mala conductora de electricidad, en tanto que si le agregamos sal al agua, los conducientes o su capacidad para conducir electricidad aumenta. Y esto es lo que hace esta máquina. Simplemente mide la conductividad eléctrica de nuestra muestra. Ahora tenemos que comparar esta muestra con algo y la comparamos con una salinidad conocida estándar. Ya hemos medido la norma o estándar y ahora mediremos esta muestra. Simplemente ponemos la muestra en esta bomba y la bombeamos a este pequeño frasco. Ahora se la agita y compararemos la conductividad de esta muestra con la conductividad de la muestra estándar. Y esto se hace por simple método de nulidad. Colocamos en cero este aparatito y una vez graduado, obtenemos un número, es 0.9965. Esto nos da la radio de conductividad de la muestra en relación con el estándar testigo. Vamos a estas tablas buscando esa cifra, usando la temperatura ambiente que tenemos aquí en esta cabina, y de allí obtenemos la salinidad inmediatamente. Al emplear estas técnicas e instrumentos de muestreo, los científicos pueden formarse un retrato de los océanos del mundo. Pueden determinar qué propiedades del agua siguen constantes a lo largo del tiempo y las que cambian en respuestas a diferencias geográficas o estacionales.
Uno de los resultados de largo plazo del estudio científico ha sido la comprensión de que el océano no es simplemente un conjunto informe de líquido que llena las depresiones de la superficie terrestre, sino que tiene estructura y forma, y algunos movimientos constantes y predecibles. El océano tiene en cierto sentido personalidad y hábitos. Al descubrir qué son, podemos entender mejor las características físicas dominantes de la Tierra. El océano, como se lo siente cuando se mete en él un pie, es un cuerpo de agua fría. Está muy, muy frío. El océano se calienta, como toda la Tierra, por la radiación del Sol. Pero los rayos del Sol no penetran muy profundamente. El océano se calienta primordialmente por las radiaciones de onda del rojo y el infrarrojo del Sol, y estas no profundizan más que 1 o 2 metros, así que todo este calentamiento del mar se hace en la piel externa. Si uno piensa que el océano tiene un promedio de profundidad de 4.000 metros, 1 o 2 metros es muy, muy poco. Cuando observamos las temperaturas superficiales del océano, descubrimos que descienden regularmente, con la temperatura más tibia cerca del ecuador, porque el ecuador recibe el máximo de radiación del Sol, y a causa de la inclinación del eje de la Tierra, los polos reciben muy poca radiación. Y los mares polares son tremendamente fríos en todo el año. Los mares polares pueden ir a temperaturas bajo cero porque el agua marina no se congela en el cero. No comienza a congelarse hasta que se llega al menos a 2 grados bajo cero a causa de su alta salinidad. De modo que las aguas polares son muy frías, casi 2 grados bajo cero. A medida que nos acercamos a las latitudes más bajas, la superficie del mar se entibia. Y se entibia alrededor de medio grado centígrado por cada grado de latitud. Cuando finalmente llegamos al ecuador, las temperaturas son de unos agradables 30 grados centígrados. Y cuando se va a lugares como Hawái o sitios de los trópicos, son lugares agradables para nadar porque las aguas están tibias todo el año. De modo que la estructura de temperatura generalmente sigue las líneas de latitud. Tenemos bandas de temperaturas iguales que se van haciendo más frías en ambas direcciones a medida que vamos hacia los polos. Pero eso es solo la superficie, que va desde 2 grados bajo cero a 30 grados sobre cero. Cuando uno se hunde en el océano a medida que se baja a la profundidad, ¿qué ocurre con la temperatura? Tenemos lo que llamamos el océano de 3 capas, basados en la estructura de temperaturas del mar. Y estas 3 capas son extremadamente estables y muy predecibles. Si observamos qué son estas 3 capas, vemos que la capa superficial se llama la zona mixta y en realidad es muy delgada. Solo llega a 100 o 200 metros porque allí es donde ocurre todo el calentamiento. Y la zona mixta está solamente aquí alrededor de los 30 o 40 grados de latitud norte. Cuando vamos debajo de la zona mixta, debajo de esos 200 metros de agua entibiada, encontramos que la temperatura cae muy rápidamente y volverá a caer alrededor de los 1.000 metros. Esta zona, la segunda capa donde la temperatura cae tan rápidamente, se llama la termoclina principal. Allí va de la tibia temperatura superficial, bajando 20 o 30 grados, al agua muy fría que forma el agua de las profundidades y el fondo. La mayor parte del océano, un 80%, está hecho por lo que llamamos agua de las profundidades y el fondo. Las temperaturas allí varían entre 0 y no más de 3 grados centígrados. Y eso es la mayor parte del océano. De hecho, la temperatura promedio de todo el océano es solo de 3 grados centígrados y medio. Es un cuerpo de agua muy fría. Este cuerpo de agua fría mantiene a la mayoría de los seres vivos del planeta. Incluso esos organismos que viven en la Tierra toman su alimento del mar y pueblan los climas moderados a lo largo de la orilla. Los océanos del mundo son un entorno ideal para la creación de la vida y para el mantenimiento de una infinita variedad de animales altamente desarrollados. El agua es un entorno ideal para la vida por una razón muy simple. La vida como la conocemos necesita agua. Y las plantas, por ejemplo, experimentan carencia de agua. Donde quiera que haya agua en este planeta, en un entorno terrestre hay vida. Si tenemos grandes cantidades de agua, tenemos grandes cantidades de vida. Se puede comparar una selva de pinos Douglas a un acre de desierto.
Si se agrega agua al desierto, como lo vemos especialmente en años de gran lluvia, tenemos ese año gran cantidad de plantas del desierto. Los animales y plantas que existen en el agua de mar tienen ya sus necesidades primarias cubiertas porque no se encontrarán con carencia de agua. La gama de temperatura del agua de mar es la más estrecha que la vida encuentra en el mar. Las condiciones del mar, en gran medida, son relativamente estrechas. Un organismo tiene un grado muy grande de estabilidad porque el entorno a su alrededor es muy estable. La sal, el contenido salino, no cambia muy drásticamente. La temperatura no cambia muy drásticamente. La densidad no cambia muy drásticamente. En otras palabras, es un entorno sumamente plácido desde el punto de vista físico de las propiedades del agua. Muchos científicos aprendieron de sus mediciones que los océanos son dinámicos, que cambian constantemente tanto a largo plazo como a corto plazo. Sabemos que los océanos tienen una estructura térmica bien definida. Hay una leve capa cálida y aguas densas y muy frías del fondo. Estas dos capas están separadas por la termoclina, esa zona donde la temperatura cambia rápidamente con la profundidad. La termoclina es importante porque forma un límite significativo. Es el techo de las aguas profundas y el piso para las tibias aguas superficiales. Sabemos que la salinidad del océano es bastante uniforme, que varía de 34 a 37 partes por millar. Las salinidades son mayores donde son más altas las tasas de evaporación, áreas tales como el Mediterráneo o el Mar Rojo, por ejemplo. Las salinidades son bajas donde hay alta precipitación o gran desagüe de río como en las regiones ecuatoriales. Una cosa curiosa sobre la salinidad de los océanos es que la sal clorhídrica de sodio más común se compone de un metal inestable, el sodio, y un gas venenoso, el cloro. Cuando se ioniza y se disuelve en agua de mar, forma una sal sin la cual no podemos vivir. La Tierra es un lugar agradable para vivir. Afortunadamente está a la distancia exacta del Sol, de modo que el agua puede existir en sus tres fases, como líquido, como sólido y como gas. La Tierra tiene también el tamaño exacto, de modo que durante su evolución retuvo la volátil molécula de agua. Si la Tierra fuera como algunos de sus vecinos, digamos Venus o Marte, sería un lindo lugar para visitar, pero no un lindo lugar para vivir. Y eso se lo debemos todo a esta maravillosa materia llamada agua.